Especiales Pro es presentado por Lactolanda, la salud de cada día. Bienvenidos, gracias por acompañarnos en los especiales de ProNoticias. En esta edición semanal queremos compartir con ustedes datos, situación actual, cómo se encuentran los recursos hídricos de nuestro país, qué se está haciendo para protegerlos de la contaminación y del uso descuidado o irregular. Comenzamos con las entrevistas de esta jornada. El prolongado periodo de sequía que afectó nuestra región sigue generando inconvenientes en nuestros ríos. Lluvias intensas pero de corta duración no permiten la recuperación del nivel del agua. Para los especialistas del área, esto también puede afectar las aguas subterráneas. ¿Cómo se encuentran los recursos hídricos de nuestro país? Además de la sequía, la contaminación también los pone en riesgo. Opinión y análisis de expertos paraguayos esta semana en Especiales Pro. Ya estamos listos para conversar con el ingeniero Eduardo Doce. Él es especialista en manejo de recursos hídricos y también en gestión ambiental. Eduardo, gracias por el tiempo y por acompañarnos en esta edición de los especiales de Canal Pro. Buenas tardes, un saludo afectuoso a todos los televidentes de Pro. Estamos aquí para compartir informaciones y conocimientos. Bueno, en primer término, me gustaría en determinada forma marcar una diferencia sobre aquellos recursos hídricos que nosotros tenemos a la vista, ingeniero, que pueden ser los arroyos, lagunas, ríos o lagos, que están bastante descuidados en distintos puntos de nuestro país. Y después también marcar la diferencia con aquellos recursos que no vemos. Es decir, estamos teniendo problemas con nuestros recursos hídricos, sobre todo con aquellos inconvenientes estacionales, usted me va a corregir si no es así, que están relacionados a la sequía, por ejemplo. Sí, podemos clasificar en tres tipos de reservorios a nivel general, que son los atmosféricos, superficiales y subterráneos. En este caso, en nuestro país, tenemos situaciones muy distintas en lo que sería la realidad de las aguas superficiales, otra vez en zonas rurales y en zonas urbanas, regidas por distintos tipos de normativas que son orientados al uso del suelo en donde se encuentra próximo a estos recursos. Tenemos problemas de todo tipo, más agravados en algunos lugares más que en otros. Sí. Por citar, ¿verdad? En las zonas urbanas, en nuestra capital tenemos arroyos de poco caudal, ¿verdad? Pero con un alto índice de contaminación de origen cloacal e industrial. En las zonas rurales es otro escenario. Digamos que es más factible proteger estos recursos aplicando lo que serían los bosques de protección de recursos hídricos, los bosques en galería. Hay Sí. una normativa que dicta cuántos metros se tiene que dejar el bosque antes del arroyo. Bueno, pero así como en zonas urbanas tenemos arroyos bien cuidados también, podemos también encontrar arroyos descuidados en zonas urbanas. Hoy día el mayor inconveniente de los arroyos y ríos en zonas rurales se encuentra en lo que sería el transporte de sedimentos, ya que estamos teniendo lluvias cada vez más intensas en menor tiempo. Esto hace que genere mayor arrastre de sedimentos del suelo, y uno de los problemas o una de las fuentes de sedimento erosionable más críticos son los caminos rurales, ¿verdad? Por decirte, en donde
se establecen como unos verdaderos canales de caminos por donde se va la erosión y se va a parar en algún curso hídrico. Ujú. Eso, por ejemplo, podemos ver luego de alguna lluvia, una precipitación intensa, pasamos por algún arroyo y vemos el color característico del suelo de cada región. Y todo eso, ¿verdad? Se puede, de hecho que se mitiga en muchas cooperativas agrícolas, en cuencas hidrográficas, Sí. pero es un desafío grande en el enfoque y el escenario del cambio climático ir trabajando en mejorar esta problemática. Ujú. Y el ejemplo, ingeniero, más emblemático de lo que usted está mencionando es el lago de Pacaraí. Sí, el lago del Pacaraí tiene una problemática bastante compleja Ujú. y bueno, es donde van a parar todos los efluentes de 21 municipios. Sí. Desde hace ya 40 años que el espejo de agua está soportando la carga contaminante y bueno, hace como 7, 8 años que es como que se rindió el lago y empezaron a ganar espacio las algas, entre ellos las algas no deseadas que son las tóxicas. Ujú. Este, últimamente se vio Cambió un poco eso, ¿verdad? una tenue mejora, pero Ujú. a mi punto de vista esto tiene que ver mucho con el escenario climático. Tenemos casi 2 años de sequía prácticamente Sí. en el país y menos precipitación significa menos llegada de contaminantes Ujú. al lago. Pero yo creo que se están llevando adelante medidas importantes como por ejemplo la implementación de ecobolsas en la descarga del lago en el río Salado Ujú. facilitó o está ayudando a que el lago mantenga un cierto nivel en su caudal, en el nivel hidráulico y bueno, a mayor volumen existe una mayor dilución del contaminante. Sin Ujú. embargo, si hay poca agua, es crítico tratar de que el lago mantenga su poder de autodepuración. También hay que saber, ¿verdad?, que los humedales que por muchos años se subestimaron, no se conocía bien Sí. cuál era la función natural de los humedales, aparte de ser el hábitat de miles y miles de especies vegetales y animales. Hoy día se conoce mucho más sobre ellos y se sabe que los humedales son las plantas de tratamiento de la naturaleza. O sea, son los lugares donde las plantas acuáticas y la vida acuática absorben los nutrientes que llegan hasta ahí y dejan pasar un agua mucho más aceptable, ¿no?, mucho más Ujú. descontaminada. Entonces, yo creo que uno de los puntales, uno de los ejes de recuperación del lago de Pacaraí será la recuperación de los humedales y la revalorización de estos. Ujú. Ahora, ingeniero, esto lo que hace a aguas que vemos, como estuvimos mencionando, ¿cuál es nuestra situación con aquellas aguas que no vemos, las aguas subterráneas? Y ahí tendríamos que entrar seguro a hablar del acuífero guaraní, tan importante y tan mencionado a nivel internacional, incluso en muchas investigaciones y estudios. Y usted también tiene una investigación muy particular sobre aguas subterráneas en la región occidental, en la zona del Chaco. Sin duda que el ejemplo del que estábamos hablando recientemente es el lago de Pacaraí, que es una Ujú. belleza paisajística, un atractivo turístico, y vemos el estado en el que se llegó en el que resultó. Sin embargo, justamente lo que mencionas es un recurso visible Ujú. y las aguas subterráneas contienen un tesoro, yo creo que así como muchos artículos mencionan que va a ser en el futuro un recurso que va a causar conflictos. El agua subterránea en nuestro país tiene una calidad envidiable y Ujú. prácticamente uno lo único que tiene que hacer es un pozo y extraer y puede consumir, ¿verdad?, en los lugares donde no tiene afectación. Entonces,
el manejo de este recurso se hace mucho más difícil y complejo, ya que no se ve. La gente no tiene en cuenta muchas veces lo que realmente se considera como el cuidado del agua subterránea. Piensa que nosotros no podemos llegar a afectar acuíferos. Sin embargo, hoy en el planeta entero se ven acuíferos prácticamente desalinizados porque no se planifica la extracción y existe la intrusión de agua salada. Acuíferos contaminados con coliformes por el avance de las zonas urbanas, entre otras problemáticas, por metales pesados también, por la industria. Y bueno, así como mencionabas, el acuífero Guaraní es uno de los acuíferos con los que cuenta el Paraguay. Es el tercero en magnitud a nivel mundial. Paraguay comparte este recurso subterráneo con Brasil, que es el que tiene mayor superficie, seguido por Argentina y Uruguay. Un poco haciendo un antecedente del Guaraní, antes no se sabía que era un sistema único. En cada país tenía una denominación diferente. Hasta que en una convención de geólogos se iban estableciendo datos que demostraban que formaban parte de un único sistema, ¿verdad? Y que estaba prácticamente se encuentra por debajo de la cuenca del Río de la Plata. O sea, el río Paraná sería como el cauce superficial relacionado directamente con el acuífero Guaraní. Y que en estos últimos años, con estas bajantes extremas, te doy un ejemplo, si nosotros no íbamos a tener el acuífero Guaraní ahí debajo del río Paraná, el río Paraná iba a verse totalmente seco, como un río intermitente. Lo que nosotros vimos en varias semanas, incluso meses de caudal en el río Paraná, no pertenecía a la precipitación y escurrimiento directo de toda la cuenca, sino que pertenecía a la descarga del acuífero Guaraní, al lecho del río Paraná, que se da naturalmente, se le llama flujo base. Y bueno, incluso gracias al acuífero Guaraní, en varias semanas las hidroeléctricas produjeron energía eléctrica directamente. Sí. O sea, estos son uno de los beneficios de tener un acuífero de esta magnitud, que como te digo, si es que iba a ser un acuífero de menor volumen, o un acuífero libre, no iba a poder mantener un flujo base de tal magnitud. ¿De qué volumen hablamos, ingeniero, ya que menciona la palabra volumen en cuanto al acuífero Guaraní? En total, el acuífero Guaraní se estima que tiene un volumen de 40.000 kilómetros cuadrados. Ese es el volumen del acuífero Guaraní. Y 166 kilómetros cuadrados es el volumen de recarga anual por la precipitación. Entonces, el Paraguay tiene 72.540 kilómetros cuadrados de superficie que está sobre el acuífero Guaraní. Y como te comentaba, este acuífero está ubicado en el tercer lugar a nivel mundial de acuíferos de grandes magnitudes. ¿Y en lo que se refiere al uso del acuífero Guaraní, sí. El Paraguay está lejos de pellizcar lo que es el acuífero Guaraní. Nosotros somos un país que el 90% del agua para el abastecimiento proviene de aguas subterráneas. Pero en este caso, los municipios asentados y ciudades en el acuífero Guaraní no son de gran magnitud, ¿verdad? En contraste, en el Brasil, por ejemplo, se explota muchísimo el acuífero Guaraní en industria y en riego para la agricultura. Nosotros no tocamos ni siquiera el 5% de lo que sería solamente la recarga del acuífero. O sea, el uso varía muchísimo de acuerdo al país. En el caso de Brasil o puede ser también Argentina, ¿verdad? Así es. Brasil sí es una potencia también de producción industrial y hace mucho uso del acuífero con un excelente monitoreo. Brasil tiene instituciones muy técnicas relacionadas al manejo de los recursos hídricos
que aportan día a día datos que se sostienen en el monitoreo del agua de diferentes tipos de fuentes y que es crítico para la planificación y manejo de los recursos hídricos. Ujú. Esa es una gran deuda en nuestro país. Prácticamente es muy poca la información que nosotros tenemos sobre qué está sucediendo con los recursos de agua subterránea en el país, lo que dificulta hacer un diagnóstico exacto. Sí, y ahora en relación a la situación del Chaco, en donde es muy común y muy natural escuchar que las reservas de agua en realidad son de agua salada, pero existen lo que técnicamente usted llama, y se llama así, por supuesto, lentes de agua dulce. Si nos puede contar en relación a esto y cuál es la importancia también para esta región de nuestro país de estas lentes. Sí, el Chaco predomina el agua salada como agua subterránea en el mayor porcentaje de su territorio. La producción y el uso del agua en la producción mayormente depende de las aguas atmosféricas mediante la aplicación de tecnologías como aljibes y Sí. otros, Ujú, en donde se trata de captar el agua antes de que se diluya en el agua salada subterránea. ujú. Pero existen lugares en el Chaco en donde gracias a la forma del territorio, a la morfología, el agua dulce de la precipitación va infiltrando y se encuentra con por decirte, un depósito antes de ser diluido en el agua salada. Y por una diferencia de densidades, ya que el agua salada tiene mayor densidad del agua dulce, es más espeso, digamos, el Ujú, agua dulce como que se queda flotando encima y forma lo que se denomina lentes de agua dulce. Es ujú. el mismo sistema hidrológico que ocurre, el mismo fenómeno que ocurre en las islas oceánicas. De hecho, que el Chaco fue hace millones de años, fue mar, ¿verdad? Ujú. A eso se debe de que tanta sal existe en el La territorio del Chaco, salinidad. es porque su historia geológica nos dice que en algún momento fue parte del mar. Ujú. Entonces, el sistema de lentes de agua dulce tiene una dirección de flujo y una descarga bastante particular en donde va descargando por el borde y forma, cuando es continental, como una que tenemos identificada en el Chaco, que sería la de Benjamín Acebal, Sí. descarga en humedales. Ujú. Y lo importante de los lentes de agua dulce, y es crítico su planificación, es saber hasta cuántos metros cúbicos podemos sacar antes de que el agua salada vaya introduciéndose, vaya haciendo lo que se conoce como la intrusión de Ujú. agua salada, porque es muy difícil después recuperar el volumen de agua dulce en estos sistemas. Y esto es Entonces, explotado actualmente, ingeniero, en el Chaco, es decir, ¿se está utilizando el agua de ese lente o no? el municipio de Benjamín Acebal está asentado íntegramente sobre una lente de agua dulce. Ujú. El agua de la lente de agua dulce del Benjamín Acebal está siendo utilizado desde que hay población ahí, Ah, con extracción de agua subterránea. Existen otros lugares en el Chaco donde la GTZ hace varios años ya fue identificando otros lentes de agua dulce y hasta dueños de estancias mismos han descubierto en sus propiedades algunos lentes de agua dulce, porque estos varían muchísimo en su tamaño. Pueden ser de gran envergadura. La de Benjamín Acebal es bastante significativo. De hecho, que está manteniendo una población una población de muchos habitantes ya hace muchos años. ujú. Sí. Pero la extracción sin planificación, sin conocer hasta dónde podemos llegar a sacar, yo creo que es muy importante de tener en cuenta Claro. para que el día de mañana no se acabe o se llene de sal. Sí. Ahora, ingeniero, esto nos lleva otra vez al principio, destacar la importancia no solo de aquel recurso hídrico que podemos ver, sino de aquel recurso que no vemos.
De ahí la importancia de lo que usted menciona, de controlar la contaminación y también el uso. Exactamente, el agua subterránea tiene varias vías de contaminación, por así decirlo. Una de ellas es el agua superficial. Si tenemos un cuerpo de agua altamente contaminado, este a su vez va a contaminar el agua subterránea. O sea, no es un sistema independiente a lo que sería el Claro. ciclo del agua. Está ligado al ciclo del agua y es muy vulnerable. El cambio de uso de suelo, los efluentes sin tratamiento, industriales o municipales, todos estos se establecen como fuentes de contaminación a las aguas subterráneas. Nosotros sabemos hoy día que hay países en donde existen pozos de extracción para abastecimiento comunitario. Según lo que indica la permeabilidad del acuífero, ellos protegen cierta área circundante al pozo. Digamos que una forma de cuidarle por ejemplo, bacterias coliformes, que se le dice área de los 50 días. Desde donde circula el agua hasta llegar a la extracción del pozo, por lo menos 50 días tiene que pasar para que no llegue vivo ninguna bacteria al pozo. Esos 50 días se calcula según la permeabilidad del acuífero y se dice, bueno, de aquí a 100 metros o a 70 metros tiene que ser un lugar donde no haya agricultura, no haya ningún tipo de sanitario, no haya ningún camino, etcétera, etcétera, que pueda resultar en que se pueda introducir una bacteria en ese lugar y llegar a la boca del pozo. Entonces, en Europa, por ejemplo, los pozos de extracción de agua subterránea, el área 1, que es la zona 1 de protección, prácticamente es una reserva como un parque nacional. Ahí no se puede realizar actividad alguna. Entonces, nosotros hemos realizado hace unos años un estudio rápido aquí en Itapúa, en un distrito de Itapúa, donde Sí. estudiamos la ubicación de los pozos, su permeabilidad y qué actividades hay en ese área que debería ser protegida. Y encontramos estaciones de servicio, cambio de aceite, encontramos mataderos y bueno, este agua al fin y al cabo llega a la junta de saneamiento y se le tiene que llenar de cloro por lo menos para desinfectar. Claro, Pero para paliar en algo. sí, el cloro hace casi 30 años ya que se dejó de usar en Europa como desinfectante por los indicios que da acerca de la posible de posibles efectos en la salud del ser humano. O sea, es un tema muy complejo, hay Sí. mucha problemática y que de verdad que tenemos que tratar de que nuestras instituciones se enfoquen un poco más en lo que sería el manejo y cuidado de los recursos hídricos. Y hay mucho que conversar y mucho que conocer también para que la población tome conciencia, ingeniero, de la importancia de estos recursos. Agradecemos su tiempo para Canal Pro, las explicaciones y los detalles basados en su conocimiento y en su preparación profesional. Muchísimas gracias a ustedes y estamos a la orden cuando se requiera. Conversando con nosotros en los especiales de Canal Pro, el ingeniero Eduardo Doce, especialista en manejo de recursos hídricos y gestión ambiental. Recibimos ahora en los especiales de ProNoticias a Julián Báez, director regional de la Oficina de la Organización Meteorológica Mundial. Julián, ¿cómo estás? Gracias por el tiempo. Buenas tardes, un gusto saludarte y a las órdenes, como siempre.
Bueno, Julián, en esta ocasión y en esta semana en los especiales de Canal Pro estamos conversando sobre la importancia de los recursos hídricos de nuestro país, también en relación a los acuíferos con los que contamos, incluso uno muy importante a nivel mundial que compartimos también con otros países. Y contigo queríamos analizar todo lo que hace referencia a nuestros ríos, en las condiciones en las que se encuentran actualmente, sobre todo después de este periodo muy importante de sequía que puso en niveles mínimos a nuestros ríos más importantes, Julián. Sí, así mismo. Creo que este año fue un año de muchos extremos hidroclimáticos en general. Sí. Si bien nosotros en Paraguay y también en toda la cuenca del Plata hemos tenido un periodo de sequía muy extendido que puso a niveles críticos el río Paraguay sobre todo y el Paraná también. Llegamos creo que a 70 centímetros bajo el nivel del cero hidrométrico en el caso de Asunción. Eso es la primera vez que se registra en los más de 100 años de registro que se tiene de ese río. Y el río Paraná igualmente estuvo en niveles muy mínimos. Eso en la cuenca del Plata, pero si nos remontamos un poco más al norte de Sudamérica, vemos que allí tuvimos excesos de precipitación y consecuentemente inundaciones también. El caso de Guyana, por ejemplo, que en este año tuvieron todo lo contrario a lo que nosotros vivimos aquí. Lo importante aquí creo que es entender que los ríos son consecuencia del ciclo hidrológico en general y están muy dependientes, muy forzados por la variabilidad del clima. ¿Qué quiero decir con eso? La variabilidad de la lluvia es la que regula y modula el comportamiento de nuestros principales ríos. Por un lado, yo creo que es la variable más importante. Sí. Por el otro lado, el tema del uso del suelo. Eso también es importante. Porque en la medida que tengamos zonas boscosas, el agua de lluvia permea más, alimenta los acuíferos y por supuesto lo que sobra escurre hacia los ríos. En este año tuvimos un extremo muy significativo que por supuesto afecta también a los acuíferos, bajan los niveles. Y una característica que quisiera compartir contigo es la que vimos en el mes de octubre. Tuvimos una recuperación en lluvias. Sí. El río Paraguay en Asunción elevó su nivel hasta 70 centímetros sobre el cero hidrométrico. Pero, ¿qué pasó? Cesaron esas lluvias y volvió a bajar prácticamente hasta 30 centímetros por debajo nuevamente. Con eso lo que estamos viendo es que la disponibilidad de agua subterránea también es muy baja y esto genera estas oscilaciones tan bruscas en los niveles hidrométricos de nuestros ríos. Eso, Julián, para entenderlo mejor, al bajar nuevamente después de las lluvias los niveles de los ríos, ¿indica que esto está filtrando para los reservorios subterráneos o no es así? Debería de ser así, pero lamentablemente como lo que tuvimos fueron lluvias muy intensas en poco tiempo, escurre al río en sí, y esto, hablando pronto y claro, es pérdida. Se pierde hasta llegar al río de la Plata y luego al océano. Lo que necesitamos es lluvias relativamente mansas, por decirlo de alguna manera, que permitan la infiltración. No estamos teniendo eso. Y la situación de sequía todavía está lejos de ser recuperado, por lo menos la sequía hidrológica. Yo entiendo que para la componente agrícola estas lluvias son muy beneficiosas, pero para la sequía hidrológica estamos lejos de recuperación y lamentablemente los pronósticos climáticos tampoco son muy buenos. Claro. Por lo menos para los primeros 3 meses del próximo año. Y en relación a tu análisis técnico, en varios años, en varias décadas, mencionabas incluso estadísticas de más de 100 años, hemos visto ciclos de sequía, ciclos de inundaciones, pero en tu análisis técnico, ¿qué hace que esto sea diferente hoy, en este tiempo, Julián?
la intensidad de la sequía, o mejor dicho, reflejado en una pérdida de agua muy significativa del río Paraguay en Asunción y prácticamente en todo su curso. La intensificación, es decir, este año fue extremo. Hemos observado situaciones similares en 1944, en 1969, en 1986, pero en esta oportunidad batimos todos los récords. O sea, fue muy extremo en cuanto a falta de lluvias y el impacto directo en el nivel hidrométrico del río Paraguay. Y estas intensas lluvias en corto tiempo y estas sequías intensas, ¿están asociadas al cambio climático? Es lo que dice el panel intergubernamental de cambio climático. Los estudios que se tienen de referencia, porque el IPCC no hace investigación por sí misma, sino analiza la gama de investigaciones que se tiene ya publicadas y coincide absolutamente en todo, en el sentido de que los extremos cada vez van a ser más extremos. Es decir, una sequía más profunda, una inundación también más profunda. ¿Por qué? Porque lo que tenemos son extremos finalmente en el ciclo de la lluvia. Y si bien los ciclos de largo plazo posiblemente no cambien en demasía, ¿qué quiere decir eso? El ciclo regular de esta sequía en Paraguay, para sequías hidrológicas, es más alrededor de 15 años más o menos. Así como también tenemos periodos de inundación bastante prolongados. Sí. Lo que cambia es la intensidad. Y eso es realmente una amenaza muy importante que hay que tomarlo muy en cuenta para la gestión, sobre todo, de los recursos hídricos. Y esta situación, lejos de mejorar, lejos de sostenerse, ¿puede llegar a empeorar con el paso del tiempo, Julián? La ocurrencia de extremos, sí. Y el otro punto que el IPCC analiza y muchas investigaciones es el relacionado al uso de la tierra. Es un tema complicado ese, pero está claro que donde hay más vegetación, protegen los cursos hídricos, protegen de la sedimentación, permite mayor infiltración del agua de lluvia. Entonces, esas dos combinaciones realmente no son muy halagüeñas para el futuro. Las predicciones climáticas a largo plazo, los escenarios de cambio climático, todos coinciden en que, por lo menos a nivel del sur de América del Sur, la Cuenca del Plata, las lluvias se intensificarán más hacia las zonas subtropicales y disminuirían en las zonas más tropicales. Esa es la tendencia, o por lo menos lo que dicen los modelos climáticos. Ahora, y en el medio plazo, digamos, los pronósticos climáticos a meses y años, bueno, por lo menos en los próximos meses hay una tendencia a mantenerse igual, porque estamos otra vez ante un evento La Niña, que posiblemente, de acuerdo a las proyecciones también, se recupere recién en el primer trimestre del próximo año. Es decir, que cambie la tendencia. Sí. Ahora, el suelo, Julián, los recursos naturales van a seguir utilizándose. La clave estaría, según lo que estás comentando, en cómo se utilizan estos recursos, aprender a trabajarlos y a convivir con la protección que se le tiene que dar. Muy correcto. Y yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Yo soy de la idea de que los recursos naturales hay que utilizarlos, solo que hay que utilizarlo de una manera sostenible. Y eso implica entender los procesos físicos que intervienen en esta relación clima-agua y tratar de conservar lo más posible. Pero coincido contigo en que lo importante es mantener la forestación, por ejemplo, en la franja de dominio de los cursos hídricos, con lo cual tendríamos mayor infiltración, evitaríamos la colmatación por causa de sedimentación, etcétera. Y sí, seguir investigando
y analizando, usar la ciencia, pero a favor de la sostenibilidad. Y mencionabas algo que es importante y por ahí no lo vemos con demasiada atención, la importancia de mantener la forestación y también reforestar si es necesario. Es correcto. El suelo y el uso del suelo es crítico en este proceso del ciclo hidrológico. Contribuye para retener más agua, pero también contribuye para producir más evaporación con esa misma agua, y de ganancia adicional tenemos que son sumideros de carbono. Entonces hay un gana-gana con la reforestación y tratar de mantener lo más posible, por lo menos en las zonas cercanas a los cursos hídricos. Y aprovechando ya tu conocimiento y tu capacidad, ¿qué podemos esperar para los próximos meses, Julián? Los últimos de este año, los primeros del próximo año, en materia de lluvias, en materia de nivel hidrológico. En materia de lluvias, siempre asociado a lo que la comunidad científica y operacional conoce hoy como forzante, digamos, más importante, que es el fenómeno niño-niña. El pronóstico es que continúa el fenómeno La Niña en el trimestre próximo, inclusive 6 meses, es decir, de aquí hasta mayo aproximadamente. Con agua. eso, es poca agua, coincide con poca agua en la región oriental, en gran parte de la región oriental, pero más agua en la zona del Chaco. Es lo que observamos en el pasado. Entonces, esa sería la tendencia. Desafortunadamente, dependemos muchísimo de las precipitaciones que ocurran en este periodo de noviembre hasta abril próximo, porque son los meses donde tenemos la mayor cantidad de ocurrencia de lluvias. Y con este pronóstico lo que esperaríamos es que no que deje de llover, sino que llueva con menos frecuencia, sí, y no la suficiente cantidad como para permitir una recuperación rápida de nuestros cauces hídricos. Y por el otro lado, esperemos que este evento Niña en alguna medida favorezca también la ocurrencia de precipitaciones en la cuenca alta del Paraguay, específicamente en el Pantanal, donde allí sí dependemos totalmente de la ocurrencia de lluvias en diciembre, enero y febrero, para que podamos pensar en una recuperación del río Paraguay por lo menos. Entonces, ¿podríamos el año que viene tener una situación casi similar a la que vivimos este año, con problemas de navegabilidad, con problemas para movimiento de mercaderías y de carga a través de nuestros principales ríos, Julián? Yo diría que con la condición actual, por lo menos en los próximos 6 meses, esa sería la tendencia, se mantendría. No hay condiciones que cambien radicalmente. Esperemos que, como dije al principio, ocurran lluvias importantes en el Pantanal, sí, que permitan que a mediados de junio del próximo año nuestro río se vaya recuperando paulatinamente con el exceso de agua en esa zona. Julián, un placer como siempre conversar contigo. Gracias por el tiempo para Canal Pro. Un gusto, igualmente. Hasta pronto. Hasta la próxima. Julián Báez con nosotros, director de la Oficina Regional de la Organización Meteorológica Mundial. En este bloque de los especiales de ProNoticias queremos compartir con ustedes lo que nos decía el doctor Félix Carvalho, geólogo especializado en hidrología, en una entrevista pregrabada. Quisiéramos conversar con usted, doctor, en relación precisamente a cómo encuentra o cómo ve usted la situación actual de nuestros recursos hídricos en el Paraguay. Bueno, si vamos a manejarlos directamente por la cantidad de agua disponible que tenemos, el Paraguay es un país
con muchos recursos hídricos, se habla de algo así como 63.000 metros cúbicos por habitante anualmente, ¿verdad? Ahora, el problema está en que muchas veces esa agua no está disponible en los lugares que se lo necesita, ¿verdad? El día de hoy estamos como si fuera que estamos terminando un periodo de una larga sequía en la cual hemos visto que muchas veces estos números, a pesar de que sean ciertos, ¿verdad? No se los puede visualizar debido a que no están distribuidos de una manera equitativa dentro del país. Por otro lado, eso desde el punto de vista de la cantidad, ¿verdad? Estamos viendo que tenemos en algunos puntos, aunque es puntual, ¿verdad? Un exceso de extracción de agua. Y cuando tenemos estos eventos extremos de sequía, vemos que esas extracciones son mayores y se produce una suerte de competencia por el recurso. Desde el punto de vista de la contaminación, el grave problema que tenemos es que nuestro sistema de colección de efluentes domiciliarios, o sea, nuestro sistema sanitario, todavía son muy incipientes. Hablamos de un poco más de 10%, ¿verdad? A nivel nacional. Por lo tanto, eso hace también que las aguas se vayan contaminando y vayan perdiendo calidad. Eso es a grandes rasgos, ¿verdad? De la situación que tenemos en el país respecto a los recursos hídricos. Ahora, en relación a ese tema, habló primero de la cantidad y después de la calidad. Nosotros, en promedio, la calidad de nuestras aguas, ¿cómo están, doctor? Porque mencionó el tema de la contaminación, que es algo muy actual. Por supuesto que no solo en el país, sino a nivel mundial, ¿verdad? Pero en Paraguay, precisamente, ¿cómo estamos en materia de calidad de agua? Bueno, vuelvo a repetir, nuestra gran amenaza es la que tiene que ver con las actividades antrópicas, o sea, nuestras actividades de por sí, ¿verdad? Al no tener alcantarillado sanitario en gran parte del país, y hay que tener en cuenta que como en todas partes del mundo existe una evolución hacia el urbanismo, ¿verdad? O sea, la población se va volviendo más urbana cada día, abandona la parte rural y vienen a la parte urbana, y eso hace que cree una suerte de estrés, una presión sobre los recursos hídricos, y al no tener infraestructura que sirva para evacuar y tratar, ¿verdad?, los efluentes que salen de las casas, por lo tanto eso se convierte en una contaminación que impacta directamente a las aguas superficiales, arroyos, ríos, y también a las aguas subterráneas. Hay que recordar que el sistema de evacuación de esos efluentes domésticos en gran parte del país, en la mayor parte del país, se produce a través de pozos ciegos que impactan directamente a las aguas subterráneas. Esa es la razón por la cual en zonas con la mayor cantidad de población, como el Departamento Central o Asunción, parte de Paraguarí, tengamos contenidos altos de nitrato que están demostrando y son pruebas fehacientes de ese impacto que estamos sufriendo, que realmente están sufriendo las aguas al deteriorarse la calidad de esta, ¿verdad? Por el exceso de estos elementos que tienen que ver directamente con, digamos, con los efluentes que salen de las viviendas, ¿verdad? Producto, ¿verdad?, del ser humano. Y esta situación, en términos generales, doctor, son motivo de estas situaciones, son motivo de preocupación, por eso también usted y un grupo de colegas esta semana y también la próxima están participando de un seminario a nivel internacional sobre recursos hídricos. Siempre ha generado problemas. El problema del acuífero Patiño, que es el acuífero donde estamos en la zona central, ¿verdad?, que es muy conocido desde el punto de vista de la contaminación, es algo que nos viene preocupando a nosotros desde la década de los 90, ¿verdad? O sea, hace 30 años que estamos preocupándonos sobre esa situación, y en muchos de los casos nos hemos adelantado, no porque seamos una suerte de futurólogos, sino mirando lo que va sucediendo en países con nivel de desarrollo similares al nuestro, ¿verdad? Entonces, son cosas que van a ocurrir, ¿verdad?
eso motiva, ¿verdad?, que tengamos este tipo de discusiones en seminarios. Es muy importante que estos temas se vayan tocando porque también de alguna manera van incidiendo en la política del Estado, ¿verdad? Yo o usted no puede tener la facilidad de construir un sistema solo, ¿verdad? Lo tiene que hacer el Estado, ¿verdad? Para poder brindar a la ciudadanía ese servicio. Entonces, si nosotros, los técnicos, hablamos de esto, pero si la población se interesa en la importancia que tienen estas cuestiones, entonces eso va a hacer que se presione sobre aquellos que tienen que decidir sobre la política. Los técnicos lo que hacemos es poner sobre la mesa, y siempre aquí en Estados Unidos, donde sea, la toma de decisión es una acción política. Pero eso va a incidir, o sea, la ciudadanía va a incidir, ¿verdad?, al tener también conocimiento de las ventajas o las desventajas de esta falta de infraestructura en su vida cotidiana, en su salud, en la proyección que puede tener él en el futuro y el de su familia. A lo largo de la historia, doctor, hemos visto y hemos pasado por lo que se conoció como la fiebre del oro. Después vino la fiebre por el petróleo. ¿Podemos llegar a pensar, según los análisis que ustedes hacen, técnicamente hablando, de que podríamos llegar a vivir una fiebre por el agua? Es decir, ¿podría llegar a ser, como establecen algunos, motivo de guerras, incluso la posesión de territorios con abundante agua? La situación es la siguiente. Cuando estamos mirando lo que ocurre con algunos recursos que no son renovables, como el oro o el petróleo o el gas, ¿verdad? Son recursos que no se renuevan, ¿verdad? Si bien desde el punto de vista ambiental, las aguas tampoco se renuevan porque cuando ingresan o terminan su ciclo muchas veces ya no tienen la calidad que tenían al inicio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dentro de ese ciclo hay una acción del ser humano que va deteriorando de alguna manera. Esa es la razón por la cual tampoco ya se le considera desde el punto de vista ambiental como si fuera un recurso renovable. Sin embargo, nosotros tenemos agua a nivel mundial, tenemos 75% de lo que es la tierra es agua, ¿verdad? O sea, todos tenemos mar. Ahora, hay un problema acá, que si bien es cierto, hay agua, nosotros podemos transformar, podemos volverla potable por más que esta esté contaminada. Todo eso implica costo. ¿Qué significa eso? Que los países desarrollados que tienen recursos para poder realizar esos tipos de tratamientos, probablemente va a ser más costoso para ellos, pero lo van a tener. Sin embargo, para nosotros los países en desarrollo, probablemente ya no vamos a alcanzar y va a impactar de nuevo, ¿verdad?, en la gente con escasos recursos porque no va a poder acceder a agua de buena calidad. Ahora, hay mucho de novela, eso de invadir un país para llevar el agua, porque es una cuestión de cálculo, así. Si es que no le es rentable hacer una ocupación, evidentemente no van a hacer una cosa como esa, ¿verdad? No veo yo cómo pueden hacer para llevar el acuífero guaraní, porque eso es una novela que se está hablando de siempre. Ahora, la preocupación está en que los tratamientos para volver a reacondicionar el agua, sí, son tratamientos caros muchas veces, y eso va a restringir el desarrollo, especialmente en aquellos países o aquellos pueblos que no cuentan con los recursos suficientes para ello. Ahora, en relación a las políticas públicas, en más de una ocasión por ahí escuchó decir que tenemos buenas leyes ambientales, pero el problema está en la aplicación o en la institución que debe aplicarla o en las personas que deben aplicarlas. ¿Cómo está viendo usted como técnico el trabajo que se realiza desde el sector público por un lado y también desde el sector privado que tiene que coadyuvar en este sistema de protección de los recursos ambientales, particularmente los hídricos, doctor? Bueno, nosotros tenemos una ley de recursos hídricos del año 2007 que hasta hoy día no funciona por falta de reglamentación. Esta situación creo que pinta de lleno nuestra
o sea, la importancia que le damos al recurso hídrico, ¿verdad? Los técnicos hemos hecho todo lo que podíamos hacer. Habíamos colaborado para que se pueda elaborar esa ley y se llegó a aprobar por el Parlamento, también por el Poder Ejecutivo, sin embargo, no se la puede poner en práctica por falta de reglamentación. Entonces, ahí con eso creo que se resume cuál es la importancia que se le da, ¿verdad? Y mientras tanto, hay cosas actividades que no se pueden realizar debido a que no se tienen los instrumentos para poder llevar adelante. Entonces no se pueden aplicar las políticas en recursos hídricos, tanto del nivel central, ¿verdad? La política central del país, no se puede bajar, ¿verdad? Esa política a las cuencas, a los municipios, a las gobernaciones, debido a la falta de este instrumento, de esta herramienta de gestión que es la reglamentación de la ley. Finalmente, doctor, no por mencionarlo en último lugar, pero considero que debe ser uno de los primeros pilares, la formación, la educación en temas ambientales. Usted es educador, formador universitario, formador de profesionales. Por ahí, en ese nivel, llegamos a conocer a fondo sobre temas ambientales. Pero ¿qué pasa en los niveles inferiores? ¿Qué pasa con la formación y la educación de las personas desde el punto de vista de la protección que tenemos que dar a estos recursos? ¿Cómo ve usted ese proceso? De hecho, es que yo creo que ahora lo que se han iniciado, porque la preocupación por el ambiente no es una cosa nueva, ¿verdad? Venimos hablando de esto por lo menos hace 30 años y por ahí cerca nomás debe estar la inserción de esta preocupación dentro de lo que es de los programas de estudio del Ministerio de Educación. Quiere decir que muchas de las personas que ahora tienen más de 30 años ya crecieron con esa educación ambiental que se les enseña en la escuela, ¿verdad? Pero evidentemente algo no está funcionando porque no vemos cuantitativamente no vemos los resultados de esa enseñanza. Evidentemente tendríamos que ver estrategias nuevas para comunicar eso, ¿verdad? No solamente en las escuelas, sino al resto de la población, ¿verdad? De manera, entre comillas, ¿verdad? Una manera de una educación informal, ¿verdad? En el sentido de que no dentro del proceso de la estructura del ministerio. Evidentemente está faltando, porque seguimos viendo gente que sigue tirando basura a los raudales. Quiere decir que no entró, no entendió lo que se le había enseñado. Y son gente que tienen entre 25 o 30 años. Quiere decir que dentro del currículum que ellos tomaron para estudiar, tenían ya, de alguna manera, tenían incluido dentro de lo que es la educación ambiental. Evidentemente algo no está funcionando en ese sentido. Doctor, gracias por el tiempo y por la información proporcionada. A ustedes por la oportunidad de expresar mis ideas. Muchas gracias. Hasta la próxima. Vamos ahora a un contacto con el ingeniero David Fariña. Él es director general de Protección y Conservación de los Recursos Hídricos del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible. Ingeniero, ¿cómo está? Gracias por el tiempo. Buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Estamos a las órdenes para conversar sobre el tema agua que nos tiene a nosotros. Así mismo, en primer término, conocer a grandes rasgos el trabajo que están realizando ustedes desde la dependencia en la que trabaja en relación a la protección de nuestros recursos hídricos y ahí, como ya lo hemos hecho en otras entrevistas, separar aquellos recursos hídricos que nosotros vemos a simple vista y aquellos que no vemos, es decir, el agua subterránea. Correcto, Omar, muchas gracias. Efectivamente, el Ministerio del Ambiente, como ustedes saben, es una institución
encargada y rectora de todos los temas ambientales a nivel nacional, también atiende las cuestiones regionales e internacionales que tienen que ver con convenios internacionales. La dependencia al cual estamos trabajando se encarga específicamente de la gestión integrada de los recursos hídricos. Como ustedes saben, Paraguay es un país completamente rico, beneficiado por la naturaleza. Tenemos recursos hídricos superficiales y subterráneos en gran cantidad. Tenemos prácticamente disponibilidad, según los últimos estudios que se han hecho por las Naciones Unidas publicadas, entre los países que mayor disponibilidad per cápita de agua tenemos a nivel latinoamericano. Tenemos unas cuencas, unos recursos hídricos superficiales distribuidos en casi toda la región oriental y parte de la región occidental. Tenemos acuíferos regionales que compartimos con los países vecinos, principalmente el acuífero guaraní, sí, que tiene un acuerdo de gestión integrada con los países que compartimos, y también algunos acuíferos más caseros, vamos a llamarle, más internos nuestros, pero que tiene una importancia crítica en el desarrollo socioeconómico de muchas regiones y principalmente la metropolitana de Asunción, al referirnos al acuífero Patiño. También. Y en materia de trabajo que realizan, ¿cómo se están protegiendo estos recursos, ingeniero? Porque conocer sobre eso también es muy importante. Por un lado, que nosotros como ciudadanía tomemos conciencia de la importancia de esa protección, pero también está el trabajo que ustedes realizan como ente rector. Sí, completamente, Omar. El trabajo que realiza el Ministerio del Ambiente es altamente importante en este proceso, sin dejar de mencionar que la coordinación y los trabajos conjuntos con instituciones del gobierno central y los gobiernos locales es más importante aún. Nuestros recursos hídricos tienen un impacto importante, teniendo en cuenta el aumento que vamos teniendo periódicamente del desarrollo urbano, el desarrollo agropecuario, el desarrollo industrial, ¿verdad? Si vamos a hacer un mapeo rápido de los usos que tenemos de las aguas, en un estudio recientemente que lo hemos realizado en forma conjunta a nivel de la Cuenca del Plata, que el 37% de las aguas de nuestro país lo están aprovechando el sector agrícola, el 32% del sector agropecuario, ganadero, totalizando casi el 70% en el sector agropecuario, que es igual prácticamente en Latinoamérica y en todo el mundo. Es el sector que más utiliza el agua. Un 30% para el abastecimiento de las comunidades, provisión de agua potable, y el sector industrial, que no es menos importante, pero el porcentaje que estamos teniendo es del 1%. Tenemos que conocer los recursos para poderlo manejar. Claro. Tenemos que investigar, tenemos que medir. El Ministerio del Ambiente hoy en día está instalando estaciones de medición de nivel de cauces para ver los niveles, así tener el caudal por cuencas y ver la disponibilidad. Esto se traduce en el balance hídrico, o sea, cuánto es las aguas o los recursos hídricos que están disponibles a nivel de cuenca. También con un esfuerzo importante del Ministerio, con presupuesto del MADES, ha adquirido 2 estaciones de medición de calidad de agua. La calidad de agua es muy importante. No solamente tenemos que tener gran cantidad de agua, sino también tenemos que tener disponible en calidad. Y hemos identificado 2 cuencas importantes para nosotros, un tanto conflictiva por los usos y los impactos que está teniendo. El arroyo San Lorenzo, que está en la cuenca del lago Ipacaraí, un área silvestre protegida, y el arroyo Cañadé, que está en la cuenca del lago Upoá, que también es un área silvestre protegida. Entonces,
se han adquirido estas estaciones. Estamos en pocos días vamos a tener la entrega de la empresa y vamos a tener condiciones de poder hacer monitoreo de calidad en estos 2 cauces hídricos. La intención es seguir equipando nuestros cauces para conocer la situación. De calidad, por supuesto, para poder caracterizar y tener alerta temprana a los posibles contaminadores de los cauces hídricos, ¿verdad? Entonces, poder tener un monitoreo y una fiscalización mucho más precisa y mucho más inmediata. Porque no podemos tener fiscalizadores en cada cauce hídrico. Claro. Como ustedes saben, el presupuesto del Ministerio del Ambiente es muy poco y la cantidad de fiscalizadores también no es equilibrada con la cantidad de recursos que tienen que fiscalizar. Y no solamente el recurso hídrico, el MAES tiene que fiscalizar contaminación de suelos, desmontes, estudios de impacto ambiental, cumplimiento de plan de gestión ambiental, en fin, una serie de actividades técnicas en el cual no estamos con ese poder en recursos humanos técnicos aún para poder llegar. Entonces, se optó y empezamos a equipar con estaciones de medición automática para poder alertar y así poder llegar a esos sitios donde posiblemente podamos tener algún impacto a estos cauces. Y en relación, ingeniero, a la cantidad, usted mencionaba la cantidad y cuánto la naturaleza ha sido benevolente con el país al tener abundantes recursos hídricos, mencionaba. Y en relación a la contaminación y la cantidad que tenemos, ¿se puede hablar de niveles de contaminación y cómo eso está relacionado, ingeniero, en relación a la cantidad de recursos hídricos que tenemos? Sí, Omar, tenemos que precisar, como ya lo hemos dicho, Paraguay es muy rico en sus recursos, tanto superficiales como subterráneos, y el Estado paraguayo tiene que invertir en sistemas de alcantarillado sanitario. El primer punto de contaminación de nuestros recursos hídricos superficiales, nuestros arroyos, nuestros ríos y nuestros acuíferos, es la falta de saneamiento básico en las ciudades. Como sabemos, aproximadamente el 15% de todo el territorio están con cobertura de alcantarillado sanitario, esos 15%, no más del 2% con tratamiento. Y bueno, tenemos que invertir. En cuanto a la contaminación, en el año 2020 el MADES, en forma conjunta con las Naciones Unidas, en una metodología a nivel global, planteó una situación de la calidad de las aguas del Paraguay. Como sabemos, tenemos información de calidad de agua y en diferentes instituciones no sistémicas. Entonces, esta metodología nos permitió juntar esa información de las diferentes instituciones, ya sea aguas superficiales, aguas subterráneas. Conseguimos de estudios que datan del 2002, 2015, monitoreos periódicos que lo está haciendo principalmente las entidades binacionales a través de Itaipú, que hace un monitoreo de calidad de agua del lago Pacaraí, del río Paraguay, del río Paraná, y hemos presentado una metodología. Esta metodología nos dio que con esos datos proveídos por Paraguay, que el 70%, o sea, la calidad de nuestras aguas es 70%. 70% de las aguas, estamos en una calidad de 70% buena. Ahora, si vamos a ir a cuestiones muy puntuales, Omar, eso tenemos que precisar. Las aguas urbanas, los arroyos urbanos, normalmente tienen alto grado de polución. ¿A qué se debe eso? Se debe a la mala disposición de residuos sólidos. Esto es basura. Basura que nosotros mismos, los ciudadanos, depositamos en el arroyo, cuando pasamos en el vehículo tiramos en el puente, y también asociado al sistema de alcantarillado sanitario, al saneamiento básico. Las conexiones clandestinas que normalmente
tiene, no solamente en Asunción, que ya hemos visto que es también bastante, en la mayoría de las ciudades del interior del país tenemos conexiones clandestinas. Se van directamente al arroyo o se van a través de canales de desagüe fluvial, eso llega al arroyo. Entonces, normalmente las aguas, los arroyos urbanos tienen contenido de basura y tenemos contenido de coliformes fecales y coliformes totales. Ahora, nuestros ríos principales tienen un poder de dilución muy importante debido al caudal que tienen. El río Paraguay, el río Paraná, como todos sabemos, estamos teniendo vertidos al río Paraguay sin ningún tratamiento. El río tiene un poder de dilución que en pocos metros el mismo río diluye la carga contaminante que está teniendo. Por eso decimos que tenemos que invertir con el sistema de saneamiento, que tenemos que invertir en plantas de tratamiento. Por supuesto, las instituciones también tienen que ser un poco más fuertes, tenemos que tener más técnicos fiscalizadores, los municipios también tienen que poner de su parte porque forman parte del sistema de la gestión ambiental también, sí, los municipios. Entonces, es clave la coordinación entre estas instituciones. Y por supuesto, el vertido sin ningún tratamiento a los cauces, la disposición final de basura a un cauce hídrico, no solamente una infracción a las leyes ambientales, es un delito ecológico. Entonces allí también está la coordinación que podemos hacerlo y que tenemos que hacerlo con el Ministerio Público, específicamente la Fiscalía del Medio Ambiente. La importancia de controles integrados, entonces, ingeniero, es lo que se tiene que destacar y trabajar a mayor profundidad. Usted mencionaba los recursos hídricos visibles. Ahora, ¿en qué situación se encuentran esos que no vemos de manera común? Es decir, las aguas subterráneas, mencionó el acuífero Guaraní, el acuífero Patiño. ¿Tenemos también ahí ya nivel de contaminación importante o no? Sí, Omar, el Ministerio a través de cooperaciones ha realizado varias investigaciones, principalmente en el acuífero Patiño, que es el acuífero en donde nosotros estamos asentados encima, donde aproximadamente, sin temor a equivocarnos, 2 millones o 2,5 millones de personas hacen su día a día sobre el acuífero Patiño. El acuífero Patiño es un acuífero que está en el territorio del Departamento Central, Paraguarí, y la capital del territorio de la República allí, ¿verdad? Como hemos hablado al iniciar y en esta conversación, la falta del saneamiento básico, el sistema de alcantarillado sanitario hace que nuestros residuos domiciliarios infiltren a través de los pozos ciegos mal construidos, ¿sí? A través de los pozos tubulares o pozos artesianos mal construidos, llegan a nuestro acuífero Patiño. El acuífero Patiño es un acuífero libre, no tiene una protección como sí lo tiene el acuífero Guaraní, por ejemplo, que contiene rocas basálticas encima. La misma cantidad que llueve, los contaminantes también llegan con facilidad al acuífero Patiño. Por supuesto, tiene un periodo de recepción de las lluvias, al mismo tiempo de esos contaminantes, pero sí estamos teniendo polución en el acuífero. Esta sequía no, como afectó también los ríos y los arroyos, los lagos, también afectó al acuífero. Además es que el acuífero Paraguay se surte de agua subterránea en prácticamente el 85% de todo el desarrollo de la República del Paraguay, abastecimiento de agua potable, las juntas de saneamiento, se proveen de agua subterránea. Fueron afectadas los acuíferos, han bajado los niveles de los acuíferos. Y también en estas mediciones que hemos realizado, lo más cercano que hicimos muy sistémico fue en el año 2017-2018 y coinciden con datos anteriores que se han realizado en el año 2000, 1990, 2015, que hay contenido de nitratos
coliformes en el acuífero. Tal es así que estamos viendo, los servicios de saneamiento básico son importantes. Ahora, tenemos que hablar también de otro tipo de contaminantes. En un proyecto que hizo la Facultad de Ingeniería juntamente con CONACYT, han buscado aditivos, un aditivo hidrocarburo, y se han encontrado trazas de ese hidrocarburo. Si bien son menores, los parámetros son muy pocos, pero lo que nos avisa, lo que nos dice este estudio es que estamos teniendo filtraciones o derrames de las estaciones de servicio al acuífero. Entonces, esos son temas que el Ministerio del Ambiente, a través de normas, a través de técnicas que se realizaron en forma conjunta con la INTN y a través del estudio de impacto ambiental, se está promoviendo el mejorar la situación de las estaciones de servicio, específicamente lo que se refiere a sus tanques subterráneos donde depositan sus combustibles. Y como ya lo mencionó, ingeniero, también en este tema es importante la inversión pública, también la inversión de organismos no gubernamentales, mencionó a varios de ellos, y también del sector privado, tomando conciencia de que son recursos que realmente tenemos que cuidar. Si bien usted está mencionando, no estamos en crisis, pero de no haber control podríamos llegar a tener grandes inconvenientes. Completamente. El apoyo y el trabajo coordinado de las instituciones públicas es importante. La inversión en los sistemas, infraestructura de saneamiento básico es clave. Y por supuesto, el sector privado que trabaja, que tiene su industria, que tiene sus actividades, también es importante que inviertan en sus plantas de tratamiento, ¿verdad? Por supuesto, acá también está muy vinculado al monitoreo y la fiscalización que tienen que hacer las instituciones. Tenemos que trabajar en forma conjunta, todos somos responsables, tenemos muchos recursos hídricos en disponibilidad, pero así como vamos, si no invertimos en sistema de alcantarillado, si no invertimos en recursos humanos técnicos para poder hacer un monitoreo eficaz, un monitoreo eficiente a los recursos hídricos y a otros recursos, no solamente las aguas, sino también los bosques, también el cumplimiento de los planes de gestión de evaluación de impacto ambiental, podemos tener inconvenientes. El desarrollo sigue, el desarrollo va a seguir, vamos a tener muchos emprendimientos agropecuarios, muchos emprendimientos industriales, vamos a tener más desarrollo de asentamientos urbanos y eso sí va a tener su impacto a nuestros recursos naturales, con énfasis en los hídricos. Si no hacemos, no tomamos la medida, no instalamos los sistemas y los servicios adecuados, ¿verdad? El trabajo es de todos, tenemos que trabajar todos juntos. La inversión tiene que ser importante del Estado, no solamente en infraestructura, sino también en el carácter y en el rol de fortalecer las instituciones fiscalizadoras y monitoradoras de la gestión ambiental. Ingeniero, gracias por compartir con nosotros. Por favor, Omar, estamos en las órdenes y cuando quieran. Así escuchábamos al ingeniero David Fariña, director general de Protección y Recursos Hídricos del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible. El prolongado periodo de sequía que afectó nuestra región sigue generando inconvenientes en nuestros ríos. Lluvias intensas pero de corta duración no permiten la recuperación del nivel del agua. Para los especialistas del área, esto también puede afectar las aguas subterráneas. ¿Cómo se encuentran los recursos hídricos de nuestro país? Además de la sequía, la contaminación también los pone en riesgo. Opinión y análisis de expertos paraguayos esta semana en Especiales Pro. De esta forma llegamos al final de esta edición de los especiales de Pro Noticias, esta semana con el tema recursos hídricos del Paraguay. Gracias por acompañarnos. Los esperamos la próxima semana.
Especiales Pro fue presentado por Lactolanda, la salud de cada día.